Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy os voy a enseñar los discos de Star Wars que tengo en mi colección, así que preparaos y que el vinilo os acompañe. En 1977 se estrenó la primera de las películas, que se conoce ahora como el episodio 4 o Una nueva esperanza, New Hope, pero antiguamente era Star Wars o Star Wars 1, y ese mismo año se lanzó también la banda sonora original. En casi todos los países del mundo se publicó con esta portada, pero en España y en otros países como Italia, me parece también, hicieron portadas diferentes. Esta es la española, pone La Guerra de las Galaxias en castellano, tiene un dibujo con Luke Skywalker, la princesa Leia y los robots C-3PO y R2D2. Y esta no es la primera edición, porque en la primera no sale este sello que pone disco de platino 1.000.000, y aquí nos indica con una pegatina que tiene póster. Os voy a enseñar el póster porque esta copia, después de muchos años de buscar, pues la encontré por fin con póster, que es lo que quería, porque la verdad que es un póster que merece la pena, y me imagino que mucha gente lo pondría en su habitación al comprar este disco, pero por fin encontré a alguien que no lo hizo. Y por dentro fotos con escenas de la película, que estas sí que son iguales a las ediciones de otros países. Este es el single, edición española del 77 también, con dos temas extraídos de la banda sonora, que son el tema central de la película y el Cantina Band, interpretado por los músicos extraterrestres. En 1980 salió la segunda película, El Imperio contraataca, y de esa no tengo la banda sonora completa, pero sí que tengo el single también. Ahí lo veis, el single español. La portada coincide con la del LP que tiene la banda sonora completa. Ahí detrás se ve, pero una vez más es una portada diferente a las del resto de países, y es la única que tiene este casco de Darth Vader, así en el single, y además pues tiene los dos temazos, la marcha imperial, el tema de Darth Vader, y en la cara B pues es la cara A del otro single, es decir, el tema principal de la película. Y también de 1980, del Imperio contraataca, The Empire Strikes Back, tengo este audio cuento, que la verdad que es una cosa bastante curiosa. Trae este disco de 7 pulgadas a 33 revoluciones, y fijaos qué galleta más chula, con Yoda, por detrás igual. El libro tiene el texto que se escucha en el disco, que es un resumen de la película, y además fotografías que son fotogramas de la peli. En 1983 salió la tercera película de la trilogía, que es El Retorno del Jedi, como se dice aquí en España, y no tengo nada de esta película, no tengo la banda sonora, aunque me encantaría tener el LP con todos los temas. Si alguien la tiene por ahí y la quiere ofrecer, ya sabéis, viniloenfermos@gmail.com. Ya sabéis que durante muchos años estas tres películas fueron la trilogía original, las únicas que hubo de Star Wars, y pues nadie pensó que al final se iban a hacer otras, pero en 1999 empezaron con una segunda trilogía y nos volvieron a todos locos con la numeración, empezando a llamar a estas películas nuevas episodio 1, episodio 2 y episodio 3, pasando las antiguas a ser 4, 5 y 6. Del 99 al 2005 duraría esta segunda trilogía. Hubo que esperar otros 10 años, hasta 2015, para que se estrenara la tercera trilogía, y la primera de sus películas fue El Despertar de la Fuerza, The Force Awakens. Aunque la banda sonora en CD salió en diciembre de 2015, igual que la película, en vinilo no se publicó hasta 6 meses más tarde, hasta junio de 2016, porque estuvo trabajando en ella el artista Tristan Duke. Tristan Duke es un artista de la imagen en 3D y de la óptica, que estuvo trabajando con Jack White en el año 2014 y con su discográfica Zelman Records, y os hablé de él en el vídeo que hice sobre el Lazareto, el disco de Jack White, os dejo por aquí el enlace. Y Disney vio su trabajo y le fichó un año más tarde, en 2015, le hizo un contrato para que tallase uno a uno cada uno de los discos, y es un doble LP, y cada uno tiene un holograma tallado por Tristan Duke en su taller, y para verlo hay que apagar la luz, así que vamos a ponernos a oscuras, con luz de linterna nada más, y a ver si se ve bien. Este tiene el TIE Fighter. Dependiendo de dónde pongas la luz, pues cambia el holograma, y lo suyo es buscar el sitio en el que la nave flote en el centro. Y el otro disco tiene el halcón milenario flotando ahí. Ahí podéis ver todos los surcos tallados por Tristan Duke, que es lo que origina luego la imagen del holograma.
Y por lo demás, pues es una edición muy cuidada, aquí con imágenes de la película y un libreto con muchísima calidad en el papel y en la impresión. Esto ha sido todo por hoy. Os voy a pedir, si os ha gustado el vídeo, que me dejéis un like, los comentarios por ahí abajo, como siempre. No olvidéis que podéis seguirme también en Instagram y suscribiros al canal porque muy pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.